¿Qué tal, mis amados hermanos? Es un gusto poder saludarles nuevamente en esta semana. Bienvenidos a su programa Llamados a Gobernar. Estamos agradeciendo a nuestro Padre Celestial por todas sus bondades y sus bendiciones que día a día hace llegar a través de su bendita misericordia, por su bendito amor. Nuestro Padre Celestial nos permite gozar de su presencia, de su protección, de su amor, de su provisión. Alabado y bendecido sea el nombre de nuestro Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agradecemos también a nuestros pastores, a nuestra cobertura, al licenciado Moisés Castillo y a su esposa Jessica Coronado por brindarnos este tiempo tan hermoso. De verdad, amados hermanos, muchas gracias por permitirnos compartir las Sagradas Escrituras con todo el pueblo del Señor. Y como siempre, amados hermanos, amigos y pastores de Libertad para las Naciones Mundial, que el Señor esté bendiciendo sus vidas ahí donde se encuentren, ahí donde están ustedes sirviéndole a nuestro Dios. El Señor haga llover esas lluvias tempranas y tardías para su vida en el nombre del Señor. Algún día de estos, hermanos, vamos a compartir qué son las lluvias tempranas y las lluvias tardías. Es un tema muy interesante, viéndolo desde un concepto teológico bíblico, amados hermanos, es algo hermoso. Bien, mis amados hermanos, pues en esta ocasión vamos a continuar con nuestro tema, la verdad en la mentira. La semana pasada le mencionaba que voy a compartir con ustedes 4 de los yugos que se desatan automáticamente cuando uno viola la palabra de Dios, o cuando uno la desobedece o quebranta la palabra de Dios, o la ignora o la desecha. Con el nombre que usted le quiera poner, amados hermanos, desobedecer la palabra de Dios es un pecado. Ignorarla, desecharla, no tomarla en cuenta, pues, es pecar contra Dios mismo. Hace días le compartía acerca del significado de la palabra Torá y quiero mencionarle que en palohebreo, lo que es un hebreo más antiguo, la palabra Torá también significa camino. Bendito sea el Señor. La Torá, nuestro bendito Salvador Jesucristo, es la Torá viviente. Es el camino vivo y nuevo, bendito sea el nombre del Señor, que nos indica el camino al Padre. Es decir, andar en la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Con cuánta razón ahora entendemos esas hermosas palabras de nuestro bendito Salvador que dijo: yo soy el camino. En paleohebreo, le repito, la palabra Torah también significa el camino. Bendito sea el Señor para siempre. Así que, amados hermanos, violar la palabra del Señor o quebrantar la palabra del Señor es pecar contra Dios mismo. Quiero compartir con ustedes, vuelvo a repetirle, acerca de 4 yugos que se desatan automáticamente. Y esto no es que lo ignoremos, es que a lo mejor no le damos la debida importancia. Y esto es interesante, porque podemos decir que el pecado trae sus propias consecuencias. Eso es una realidad. Pero vamos a detallarlo, que de esta manera cada pecado trae sus propias consecuencias. Porque es fácil muchas veces generalizar. Bueno, todo pecado es desobediencia, ¿verdad? O toda desobediencia, mejor, es pecado. Y por lo tanto, pues hay consecuencias, sí. Pero no hay que minimizar. Cada pecado trae sus propias consecuencias. Debido a que muchos cristianos minimizan esta palabra, esta forma de expresión, precisamente porque lo hacen, no miden las consecuencias y creen que violar la palabra del Señor, ignorar las Sagradas Escrituras, creen que es cualquier cosa, que es cualquier falla. Y esto es un error. Es decir, muchas veces se le da más importancia y dice uno, bueno, pues si uno es esclavo del tabaco,
pues las consecuencias de ese pecado, pues obviamente va a ser el cáncer. Mientras esté vivo, pues a lo mejor sus pulmones se van a enfermar, tal vez muera de cáncer. Ahí están las consecuencias, ¿verdad? El que es adicto, el que es alcohólico, bueno, pues finalmente su cuerpo va a enfermar de cirrosis y de eso va a morir. Así podemos seguir esta secuencia. Pero cuando llegamos a entender que violar la palabra de Dios también es un pecado, escuche, amado hermano, un pecado aparte, entonces posiblemente dejemos de generalizar esto. Le prestamos más atención a no cometer otros pecados porque sabemos que traen sus consecuencias. Pero nunca nos ponemos o no nos detenemos a pensar, detenidamente, lo que es desobedecer la palabra de Dios. Por lo tanto, no medimos las consecuencias. Es muy importante esto, amados hermanos. Miren, cuando uno desobedece las Sagradas Escrituras en cualquiera de sus partes, Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, cuando uno lo desobedece, hermanos, automáticamente se desatan yugos. Que no les sorprenda esto, amados hermanos, que no lo veo esto como que, pues eso es algo fatalista. ¿Cómo es posible que yo por desobedecer la palabra de Dios, pues me llegue a suceder algo malo? No, hermano, es en serio. De verdad que es en serio. Y tengo que repetírselo. Cuando nosotros desobedecemos las Sagradas Escrituras, pecamos contra Dios. Y por lo tanto, esos pecados traen sus propias consecuencias. Es importante que esto nos quede bien claro, amados hermanos. Porque la palabra de Dios, escúcheme bien, la palabra de Dios está viva. Entiéndame esto, está viva. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva, ¿verdad? En otras versiones lo expresan aún de muchas maneras. Y algunas de estas maneras son mejores. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Si es viva, es porque tiene vida. Eso es lo que significa ser inspirados por el Espíritu Santo. Dios sopló en los manuscritos originales. Y al soplar en los manuscritos originales, en los autores, en los profetas, esas escrituras recibieron vida. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso entendemos que la palabra de Dios está viva o es viva. Porque recibió el soplo de Dios, esos manuscritos originales, esos famosos rollos originales. Dios sopló sobre ellos y esos manuscritos originales recibieron vida. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que la palabra de Dios está viva. Es vida, transmite vida, la vida de Dios, bendito sea el Señor. Por eso, desobedecerla produce muerte. Así como cuando Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Dice la palabra del Señor en el libro de Génesis, para que usted lo lea con mucho sabor, ¿verdad? Y con mucho detenimiento. Lea usted Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 3, puede usted leer. Donde usted pueda ver la creación del hombre. Dios creó al hombre del polvo de la tierra y ya que estaba, por decirlo de alguna manera, ya que estaba el muñeco, el cuerpo de Adán, estaba sin vida. Pero ya estaba el cuerpo. Entonces las Sagradas Escrituras dicen que Dios sopló en su nariz. Esto es muy interesante, hermanos, porque la palabra soplo, ¿verdad? Que es en hebreo el Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad, el espíritu de vida, sopló e infundió vida a ese cuerpo que no tenía vida. Vea qué interesante. Entonces está el cuerpo de Adán, ya está el cuerpo, pero sin vida. Entonces Dios le sopla en su nariz
y le infunde vida. El soplo de Dios es vida, bendito sea el nombre del Señor. Y por eso la Biblia dice, y fue entonces el hombre un ser viviente, o como dice la versión antigua, fue el hombre un alma viviente, porque recibió el soplo del Altísimo, bendito sea el nombre del Señor. Lo mismo sucede con las Sagradas Escrituras. Dios sopló en los manuscritos originales, Dios sopló en la mente de los profetas y ellos recibieron la vida de Dios para estar escribiendo lo que nosotros conocemos como Antiguo y Nuevo Testamento, la palabra de Dios. Qué interesante es esto. Entonces imagínense, si nosotros desechamos, desobedecemos o quebrantamos la palabra de Dios, que es vida y que tiene vida, ¿qué nos espera? La muerte. Estamos atentando contra Dios mismo. Ahora podemos entender de esta manera mejor el texto de Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva, porque recibió el soplo de Dios, recibió el aliento de Dios, bendito sea su nombre. Por eso nosotros como seres humanos, cuando leemos las Sagradas Escrituras, somos conmovidos, somos movidos al arrepentimiento, porque es Dios mismo hablándonos a través de su libro santo. Por eso la palabra de Dios redarguye de pecado. Por eso la palabra de Dios funciona como un espejo que nos hace conocer y entender quiénes somos delante del Eterno, delante del Santo, bendito sea su nombre. No es cualquier cosa, mis amados hermanos, desechar las Sagradas Escrituras, que nadie le engañe. Hacer a un lado las Sagradas Escrituras, quebrantarlas, violarlas, o como usted quiera decirlo, no es cualquier pecado, es un pecado. Y que nadie le diga lo contrario, hermano. Por eso muchas personas están orando, están ayunando, leen inclusive la palabra de Dios, están sirviendo a Dios, pero tienen yugos. ¿Por qué? Porque están violando la palabra de Dios en ciertas áreas de su vida. Por eso no crecen, por eso no pueden, por eso están atados y por eso no crecen. Porque hay yugos. Por ejemplo, usted puede obedecer a su pastor toda la vida, todo el tiempo que usted quiera, pero si usted viola la palabra de Dios, usted va a sufrir las consecuencias. No importa que usted esté obedeciendo a su pastor. Yo le puedo dar una orden a mi hijo como padre, y mi hijo, él me obedece. Pero cuando él en su vida viole la palabra de Dios, él va a sufrir las consecuencias. Hay que separar las cosas. Mi hijo tal vez se pregunte: papá, pero yo te estoy obedeciendo en todo. Sí, me estás obedeciendo en todo a mí como padre. Pero ante Dios tú estás desobedeciendo las Sagradas Escrituras. Y por eso estás sufriendo las consecuencias de tu pecado. Yo no te estoy culpando de que tú me desobedeces como padre. Al contrario, a lo mejor yo como padre estoy encantado por tu obediencia. Pero si hay yugos en tu vida, hijo, es porque tú has violado la palabra de Dios. Así de sencillito. Por eso muchos cristianos se confunden: hermano, pero estoy orando, me estoy ayunando, estoy trabajando, estamos sirviendo, gloria a Dios, porque Dios es bueno, sí. Pero si tu vida no cambia, parece como que subes y subes y subes y de repente viene el golpe hacia abajo. Es porque hay yugos, es porque tú estás desobedeciendo las Sagradas Escrituras en alguna área específica de tu vida. No os engañéis, hombres, Dios no puede ser burlado. Esto lo dijo el apóstol Pablo. Es importante, amados hermanos, entender esto. La palabra de Dios está viva. Es vida, transmite vida. No podemos desobedecerla y pretender que nada pasa, que no va a pasar nada. No, amados hermanos.
Toda vez que nosotros quebrantemos las Sagradas Escrituras, se desatan yugos. Y como les mencionaba al principio, no es que lo ignoremos, ¿verdad? No es que no lo entendamos, más bien dicho, lo hemos malentendido. Porque pienso que ese es el problema. Ahorita que mencionemos algunos de estos yugos, ustedes pueden decir, era eso, de eso se trataba, sí, precisamente por darle o no darle la importancia que merece esto, precisamente por eso hay yugos. Ahora nosotros podemos pensar, siempre que hablamos de yugo, quizás viene a nuestra mente el diablo. Es que el diablo es el que pone todo yugo, ¿verdad? Yo creo que si nosotros hemos entendido quién es Dios y quién es el diablo, entonces debemos de tener grabados aquí en nuestra mente, aunque a usted le parezca raro, que el diablo es un servidor de Dios, es un servidor más de Dios, y que él no puede hacer nada si Dios no se lo permite o si Dios no le ordena que lo haga. Si usted tiene esta idea bien clara en su mente, entonces usted va a entender que el problema es desobedecer a Dios o también obedecer a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que Dios en cualquier momento puede usar al mismo diablo, a los mismos demonios. Dios los puede usar aunque le parezca a usted raro, porque ningún demonio, ningún diablo puede moverse a su antojo si Dios no se lo permite. Si usted tiene esto aquí en su mente, entonces usted va a entender que el problema no es el diablo, el problema es su desobediencia o el problema es su obediencia. Si entendemos este concepto, hermanos, no le va a usted estar dando al diablo cada rato crédito. Muchas personas se tornan a hablar más del diablo que de Dios. Usted debe de entender que el enemigo, el diablo, es un ser creado. Escuche esto. Y está sujeto a la voluntad del Santo. Bendito sea su nombre. El enemigo no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Nada. Está sujeto a la voluntad del Eterno. Entonces, si usted entiende esto, usted va a dejar de culpar al diablo y va a entender, le vuelvo a repetir, que el problema es la desobediencia ante un Dios santo. Usted va a entender que cada vez que usted desobedece a Dios, que usted desobedece la palabra de Dios, usted va a entender que es un problema entre usted y Dios, no entre el diablo y usted. Es un problema entre Dios y usted. Este es un principio, amados hermanos, bíblico, teológico, claro, de las Sagradas Escrituras. Si usted lee bien su Biblia, usted va a entender que el enemigo no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Entonces posiblemente se acaben las excusas en su vida. No podemos, amados hermanos, desobedecer las Sagradas Escrituras y pretender que nada pasa o que no va a pasar nada. No crea usted eso, esa es una mentira. Cada momento, cada instante que nosotros violemos o que se desobedezca a la palabra de Dios, en ese momento cometemos un pecado. Y como le vuelvo a repetir, cuando hablamos de yugos, nosotros luego pensamos en el diablo. Escuche esto, amado hermano. Cuando nosotros profundizamos un poco más, solamente un poquito, en lo que es las Sagradas Escrituras, amados hermanos, nos vamos a llevar muchas sorpresas. Los principios bíblicos son generales. Los principios escriturales son doctrinales y teológicos. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Hay que entender esto. Por eso, muchas cosas de las que nosotros creemos, practicamos, pueden ser cosas bíblicas. Pero si esas cosas bíblicas que nosotros creemos y practicamos
amados hermanos, se contraponen a los principios escriturales, teológicos, es mejor que analicemos, porque no es lo mismo. Amados hermanos, no es lo mismo. Necesitamos entender estas diferencias. Hay en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, hay principios teológicos, principios escriturales y principios bíblicos. Toda diferencia que nosotros podamos observar en estos principios, todas esas diferencias que existen, porque existen realmente, son totalmente reconciliables. La palabra de Dios jamás puede contradecirse, jamás, jamás. Nunca el Antiguo Testamento está por encima del Nuevo Testamento, haciendo esta diferencia para que lo entendamos, y tampoco el Nuevo Testamento tampoco está por encima del Antiguo Testamento, tampoco. Y es aquí donde tenemos todos estos principios teológicos, escriturales y bíblicos. Por ejemplo, hasta en el edificio de las Naciones Unidas, por ahí tienen un versículo sacado de su contexto. Un texto bíblico en las oficinas centrales del edificio de las Naciones Unidas. Un texto bíblico, se lo repito, sacado de su contexto. Así que algunos principios bíblicos pueden ser generales. A lo mejor la gente puede hacer y deshacer con eso, pero cuando se toman o se llega a los principios escriturales, ahí sí nos metemos en problemas. Porque entonces vamos a notar que hay cosas bíblicas, cosas escriturales, cosas teológicas que se contraponen, y es cuando nosotros decimos, ¿y por qué si la Biblia dice en este texto así y así, por qué en otro texto lo dice de otra manera? Y esto resulta en lo que ya le he mencionado. Hay diferencias, pero esas diferencias son reconciliables. No existe tal contradicción cuando se estudia todo debidamente en su contexto para la gloria del Señor. La cautividad, escuche bien, en Asiria del pueblo de Israel fue explícitamente por desobedecer la palabra de Dios. Y esa misma desobediencia ha continuado a través del tiempo. Quebrantaban la palabra del Señor, quebrantaban los mandamientos, desobedecían. Escuche bien, mi amado hermano, fíjese nada más. Es un breve recuento. El pueblo de Israel, esclavizado 400 años en Egipto, vagando 40 años por el desierto, fueron llevados cautivos 70 años a Babilonia y fueron esclavos en Asiria unos cuantos años más. Imagínese, si usted suma todas estas cantidades, usted va a decir, ¿todo por qué? ¿Porque Dios es malo? No, por desobedecer la palabra de Dios. Y en esa desobediencia pues se cometieron muchos pecados. Pero básicamente, si usted lee bien su Biblia, hermano, usted se va a dar cuenta que todas las consecuencias en la vida individual o personal y nacional del pueblo de Israel fue por desobedecer las Sagradas Escrituras. Si usted ha leído su Biblia y ha entendido el mensaje, entonces usted se va a dar cuenta, se lo repito, que todo lo que el pueblo de Israel vivió, todas esas cautividades, todos esos problemas, todas esas muertes y todo, es por haber desobedecido las Sagradas Escrituras. Amado hermano, este es el mensaje central de la palabra de Dios. Usted puede leer el libro de Deuteronomio, capítulo 25, 26, 27 y 28 y 29, amado hermano, y se va a dar cuenta las sentencias. Y lea usted bien y va a decir, por desobedecer la palabra de Dios. Así que la desobediencia a la palabra del Señor es como si fuera la raíz, escuche bien, la raíz de todos los pecados.
Adán y Eva desobedecieron la palabra de Dios y esa desobediencia trajo otros pecados. O, como decían antiguamente, muchas otras desobediencias. Ellos desobedecieron la palabra de Dios, traspasaron el mandamiento del Señor. Adán y Eva desobedecieron la palabra de Dios y hubo consecuencias. Su pecado no fue tener relaciones sexuales. Su pecado no fue idolatría. Su pecado no fue la glotonería. Su pecado fue desobedecer la palabra de Dios. Y por desobedecer la palabra de Dios, trajo como consecuencia muchos pecados. Consecuencias desastrosas, muerte, miseria, hambre, guerras, muchísimas cosas. ¿Cuál fue el pecado? Desobedecer la palabra de Dios. Y así está, amados hermanos, la historia de la humanidad. Todo lo que ha acontecido desde los albores, el inicio de la humanidad, son consecuencias de haber desobedecido la voz de Dios. Y la palabra de Dios es la voz de Dios, bendito sea su santo nombre. Así es esto, amados hermanos. Desobedecer las sagradas escrituras es pecado. Y desobedecer las sagradas escrituras se desatan automáticamente yugos. Muchos pueden decir, hermano, pero en estos días la unción rompe todo yugo. Porque así dice el profeta Isaías, que el yugo se pudrirá a causa de la unción. Bien, la pregunta es, ¿cuál yugo? Porque si eso fuera cierto, ahorita ya estuviéramos viviendo en la era mesiánica. Ya no habría secuestros, ni robos, ni homicidios, ni suicidios. No habría adulterio, ni fornicación, no habría corrupción. No habría muerte, no habría miseria, ni hambre. Entonces la pregunta es, ¿cuál yugo rompe la unción? Y si usted quiere ponerle en plural, bueno, ¿cuáles yugos rompe la unción? No, pues yo creo que la unción rompe todos los yugos. Voltee usted a ver a la sociedad y vea si eso es cierto. Vea usted la maldad que existe dentro de la iglesia y vea si es cierto. Vea usted la maldad que existe en las familias y vea si es verdad esto. Todo lo achacamos al pecado ajeno. Cuando algo no funciona bien, siempre culpamos al que está del otro lado. Siempre. Entonces, ahí está la primera pregunta. ¿Cuál yugo o cuáles yugos? ¿Usted cree que Dios de alguna manera hace la retribución a los seres humanos por la desobediencia al pecado, castiga a los seres humanos por su pecado, y luego Dios mismo da la solución dando unción, y después se sigue violando la palabra de Dios, y Dios sigue ungiendo, y se sigue desobedeciendo la palabra de Dios, y Dios sigue ungiendo, y se sigue desobedeciendo la palabra de Dios, y se sigue ungiendo? ¿Usted cree eso? Amado hermano, échele ojito a lo que usted cree. Dios no puede ser burlado, amados hermanos. Dios no puede ser burlado. Tome usted su Biblia, ábrala, humíllese delante de Dios y lea las sagradas escrituras. Peco, me arrepiento, me unge Dios. 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 ¿Usted cree eso? Échele ojito a lo que usted cree, amado hermano. Esto es algo muy importante y se lo repito. Por eso muchas personas no pueden levantarse en su vida espiritual, porque en alguna área específica de su vida
violaron o están violando la palabra de Dios. Y esto necesitamos entenderlo clarito, 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 tenerlo en nuestra mente. Dios no puede ser burlado. Dios no recibe cualquier tipo de remordimiento. Hermano, pero si estoy orando y estoy ayunando y ya le dije al Señor que me perdone por lo que hice, es que la Biblia no dice eso. La Biblia no dice que porque tú oras Dios te va a perdonar. Eso no dice la Biblia. Eso es parte de lo que dice, pero realmente eso no dice la Biblia. La Biblia dice que nuestros pecados van a ser perdonados cuando sean confesados de corazón. Cuando confesamos nuestros pecados y nos apartamos. Lea usted bien su Biblia. El que confiesa su pecado y se aparta, renuncia a su pecado, renuncia a esa práctica, alcanzará misericordia. No dice al que ora. Por eso le repito que lea usted su Biblia. No dice cuando ores Dios te va a perdonar, no dice eso la Biblia. La Biblia dice cuando confieses tu pecado y te apartes de él, alcanzarás misericordia. Así que si tú has estado orando, has estado ayunando, has estado teniendo mucha actividad cristiana, pero si tú no te has arrepentido de corazón, hay problemas en tu vida, porque estás violando la palabra de Dios. Tú puedes seguir orando, hermano, todo el tiempo que quieras. Sigue orando. Pero si tú no te arrepientes de tus pecados y no se los confiesas a Dios, amado hermano, de acuerdo a la promesa del libro de Proverbios que cita este texto, yo creo que entonces no se va a alcanzar misericordia, porque la promesa es para el que los confiesa y se aparta. No dice que para el que ora. Es ahí donde están las diferencias escriturales y los textos bíblicos. Ese es un buen ejemplo. El texto dice, o muchos textos dicen que oremos, oremos, oremos y oremos. Muchos textos lo dicen, pero las escrituras citan el arrepentimiento antes que la oración. ¿Qué dicen los principios bíblicos? Arrepiéntete de tu pecado. Perdón, los principios escriturales. ¿Qué dicen? Arrepiéntete de tu pecado. ¿Y qué dicen los principios bíblicos? Ora a Dios, confiesa tu pecado. Pero nosotros tomamos los textos bíblicos únicamente y violamos e ignoramos los principios escriturales. Hay muchas personas que les cuesta trabajo entender estas diferencias. Un principio teológico: Dios nunca cambia. Nunca cambia. Un principio escritural: Dios ordena el arrepentimiento. Dios da advertencias. Y parece que Dios cambia, pero no es Dios quien cambia. Es el hombre quien cambia, y por eso Dios detiene el castigo. ¿Y qué es un principio bíblico? Que Dios siempre castiga el pecado. Es interesante. Por eso a veces nosotros encontramos conflictos. Pero si ya oré, hermano, pues sí, pero no te has arrepentido. ¿Cuánta diferencia hay, amados hermanos, entre orar y confesar de corazón los pecados? ¿Cuánta diferencia hay en orar y arrepentirnos verdaderamente delante de Dios? ¿Por qué nos es tan difícil entender esto? Porque no estamos dispuestos al arrepentimiento verdadero. Por eso. Y por eso mismo se violan las Sagradas Escrituras. Por eso podemos estar orando, podemos estar cantando, podemos estar haciendo muchas cosas.
pero en el momento que Dios venga por su iglesia, y que a lo mejor muchos de los que creemos que se iban a ir, no se van a ir, y muchos de los que creíamos que no se iban a ir, se van a ir con el Señor. ¿Cuál es la diferencia? El arrepentimiento verdadero, el cambio de vida, la moral. Yo puedo decir, ese cristiano, ¿cómo se va a ir con Dios? Si anda más torcido que lo torcido. Pero a lo mejor él ya se arrepintió de sus pecados, según yo, no. Y sin embargo, para ese torcido, a lo mejor yo soy un santurrón, un hipócrita, un amargado, que a lo mejor dice, ese santurrón que se va a ir al cielo, ese amargado, ¿cómo se va a ir en el rapto de la iglesia? Si es un amargado. Bueno, hay opiniones, pero las intenciones están delante de nuestro Dios. Así que para algunos el torcido no se va, y para el torcido los santurrones no se van. Hay opiniones, amados hermanos. Lo mejor que nosotros podemos hacer es examinar nuestra vida, humillarnos delante de nuestro Dios, amados hermanos, y decirle, Padre, examíname, examina mi vida. Y tomemos en serio esa advertencia del apóstol Pablo, que él expresó de sí mismo: no sea que, habiendo yo sido heraldo para muchos, yo venga a ser eliminado o reprobado. Y dice el apóstol Juan que en el día de la venida del Señor yo no me aleje de él avergonzado. Escuche, y esto lo dijo el apóstol Juan. Así que, amados hermanos, los yugos que se desatan por violar la palabra de Dios, por desobedecerla, únicamente le voy a mencionar 4, y de ahí se desprenden. Imagínese usted una planta pequeña. Esa planta tiene su raíz, tiene su tronco, tiene sus ramas, y las ramas tienen sus hojitas. Escuche bien el ejemplo. Una pequeña planta que tiene su raíz, tiene su tronco, tiene sus ramas, y las ramas tienen sus hojitas. Algunos únicamente quitan las hojitas, no tienen voluntad de quitar las ramas. Otros avanzan más y quitan las ramas y las hojitas y las ramas, pero no se atreven a quitar el tronco. Otros avanzan más y quitan las hojitas, las ramas y el tronco, pero no quitan la raíz. Así que, ¿cuál es el significado de este ejemplo? Que se empieza de arriba para abajo. Error. Si tú quitas la raíz, automáticamente se va a secar el tronco, las ramas y las hojitas. Nosotros queremos el cambio externo. Pues vamos a quitar unos pecaditos, vamos a quitar unas cuantas hojitas, pero no le llegan a las ramas que sostienen a las hojitas. Otros como que ya se están superando y le echan ganas y dicen, no, pues yo tengo que quitar las hojitas y también las ramas porque está difícil. Y se superan. Pero se olvidan que si les quitan las hojas pero dejan las ramas, va a seguir creciendo la misma hojita. Así que, en pocas palabras, hay que empezar, amados hermanos, de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Hay que quitar la raíz. La raíz. Y le repito, quitando la raíz, automáticamente se seca todo. Todo se seca automáticamente. Así le pongo este ejemplo. Solamente le doy 4 yugos.
Y vuelvo a repetir, no porque se desconozcan, sino que más bien los hemos entendido mal. El primero es la muerte. Toda desobediencia a la verdad de Dios produce muerte. ¿Y sabe usted que la muerte es un yugo? La Biblia lo considera un enemigo. En palabras del apóstol Pablo y del profeta Isaías, lo consideran como un yugo, un enemigo. Obviamente la muerte espiritual y la muerte física. Se cometen pecados, lo primero que sucede es la muerte espiritual, la separación entre Dios y el hombre, y muchas veces esta separación o esta muerte se lleva a cabo al mismo tiempo. Muchos mueren espiritualmente y muchos mueren físicamente. Es tremendo. ¿Todo por qué? Por desobedecer las Escrituras en cualquier área determinada de nuestra vida. El segundo es el desenfreno. Y está clasificado el desenfreno en la Biblia, el libertinaje tal vez con otras palabras, pero el desenfreno es más correcto, porque el desenfreno es una palabra compuesta, compuesta por dos palabras, y desenfreno dentro de su significado significa quitar el freno. Escucha. Entonces el desenfreno, este yugo, produce avaricia, envidia, odio, glotonería. Escuche, se lo repito: avaricia, envidia, odio y glotonería. La glotonería no solamente es aquella persona que come sin hambre o que nada más se la pasa comiendo. La antropología cultural nos dice que la glotonería es un problema emocional que se manifiesta, obviamente, como hemos estado aprendiendo durante todos estos programas, se manifiesta en algo físico. Así que el glotón no es que coma porque tiene hambre o porque nada más se la pasa comiendo y comiendo, sino que lo hace porque tiene un problema emocional. Y según algunos estudios serios, importantes, a mí me gusta mucho estudiar la antropología cultural porque abarca muchos problemas sociológicos. Y según la antropología cultural, la glotonería es producto de la insatisfacción en el área emocional. Es un producto de la envidia, escucha, está relacionado, y del odio. Así que las personas que se la pasan comiendo y comiendo y comiendo y ya no tienen hambre, sino que ya es un problema, no es un problema físico, es un problema emocional, de insatisfacción, de envidia y de odio. Tremendo. Este es un yugo, el desenfreno que se desata cuando nosotros desobedecemos la palabra de Dios, hermanos. Lean detenidamente Deuteronomio capítulo 28, léanlo detenidamente. Si usted lo hace detenidamente con la ayuda del cielo, usted se va a dar cuenta cuántos problemas hay ahí, todo por desobedecer. Siempre las advertencias son: y si tú desobedeces la Escritura, y si tú desobedeces mis mandamientos, y si tú desobedeces la palabra, todo habla sobre la desobediencia de las Sagradas Escrituras. Dice: yo traeré esto sobre de ti, o yo enviaré esto. Escuche, lea su Biblia detenidamente, amado hermano. Otro yugo que se desata es la inmoralidad. Y la inmoralidad tiene que ver con todos los pecados. Escuche, esto es algo muy tremendo. La inmoralidad tiene que ver con todos los pecados sexuales. Todos los pecados morales. Escuche, hace una mezcla lo moral con lo emocional. Por eso muchas personas creen que es lo mismo lo moral
y lo emocional creen que es lo mismo, porque están íntimamente relacionados. Pero sorpresa, la Biblia separa los pecados morales y emocionales. La Biblia los separa. Así que es mejor creer lo que dice la palabra de Dios. Este yugo de la inmoralidad, cuando se llega a cometer un pecado sexual contrario, es decir, obviamente un pecado, algo contrario a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, se desata la inmoralidad en varias áreas de la vida, en la persona. Y empiezan a verse las manifestaciones en la vida moral. Lo que antes le daba vergüenza practicar, aún hablar de ello, ahora ya lo habla con toda normalidad. Antes se retraía, o como decimos esa palabra famosa, se chiviaba. Pero ahora, como ya hubo un decaimiento en su vida moral, se pierde la vergüenza. Y ahora por eso hasta se hacen chistes de la sexualidad. Y hacer chistes sobre la sexualidad, sobre el cuerpo de los hombres y de las mujeres, eso nos habla de una decadencia espiritual y moral. Y lo peor de todo, amados hermanos, es que muchos utilizan el púlpito para aventarse sus chistes relacionados con el cuerpo del hombre y de la mujer. Eso habla de un decaimiento moral en el púlpito. Ese es el pecado, ese es el yugo de la inmoralidad. Tú desobedeces un mandamiento en el área sexual, y entonces viene un decaimiento. Ya te dije al principio, cada pecado trae sus propias consecuencias. Desobedecer la palabra de Dios es un pecado y por supuesto que trae sus consecuencias. El cuarto es algo tremendo, que vuelvo a repetir, no es que lo ignoremos, sino más bien lo hemos malentendido, no dándole la importancia que merece. Es el orgullo, el yugo del orgullo. ¿Qué incluye o qué abarca el orgullo? La egolatría, el egoísmo o el egocentrismo, la arrogancia, la soberbia, la altivez y la vanidad. Escuche, amado hermano, el problema no solamente es el orgullo. Acuérdese de la planta: raíz, tronco, rama y hojas. Hermano, pero es que ya se me está quitando un poquito la altivez. Hermano, tú estás deshojando la ramita, pero tienes la raíz alimentándote tu ego. ¿Qué has avanzado? No has avanzado nada, porque tienes la raíz a flor de piel. Claro está que muchas personas se emocionan porque dicen: ya no soy tan soberbio como antes, ya no soy tan arrogante como antes, ya no soy ególatra como hace unos años. Está bien, posiblemente hay un avance, pero lo único que has hecho es deshojar las ramitas. ¿Por qué? Porque no se trata, hermano, de quitarle las hojas a las ramas, se trata de quitar la raíz. De eso se trata, amados hermanos, este asunto. De eso estoy hablando. Las Sagradas Escrituras lo ordenan: quitar la raíz. Por eso repito este ejemplo. Hermano, pero es que sí, pues nos estamos esforzando, estamos orando y todo, gloria a Dios, muy bonito, sí. Pero al momento que llega la verdad y la verdad empieza a hacer sus exigencias, cuando la palabra de Dios nos empieza a demandar la obediencia, es ahí donde tronamos y nos damos cuenta que únicamente lo que hicimos fue quitarle hojitas a la rama, pero nunca tratar con la raíz. Es un problema. Amados hermanos, estos yugos están claramente en la palabra de Dios. Es decir, nos muestra la palabra de Dios estos yugos. La muerte,
el desenfreno. Lea usted la historia de Noé, en los tiempos de Noé, o al menos que usted no crea esas historias. Son verídicas porque el Señor Jesucristo dio su voto de confianza sobre la historia de Noé, sobre la esposa de Lot. El Señor Jesús corroboró esas historias o esa información, como en los días de Noé, dijo el Señor. Será más tolerable el castigo para la ciudad de Sodoma y de Gomorra que para aquella generación que hizo burla o hace burla en estos tiempos modernos de lo que son las enseñanzas sagradas de la palabra del Señor. El Señor las tomó como ejemplo de castigo para las ciudades modernas que viven en el desenfreno, en la inmoralidad y en el orgullo, en plena desobediencia a la palabra de Dios, y también para todas aquellas personas cristianos que no quieren sujetarse a las enseñanzas de las Sagradas Escrituras y que quieren vivir su vida moral como se les pega la gana. Amados hermanos, debemos de temer el nombre de Dios. Por eso la palabra de Dios a muchas personas se les hace algo tedioso, algo aburrido, algo ambiguo o antiguo, como tú le quieras llamar. Las normas de la palabra de Dios ya no van con su vida moderna, no van con la actualidad, con la modernidad. Para todos esos hermanos o cristianos o ciudades o pueblos que ven así la palabra de Dios, amados hermanos, van a tener que sufrir las consecuencias de haber rechazado la exhortación de las Sagradas Escrituras, de la misma voz de nuestro Dios. Bendito sea su nombre. Hay mucho, amados hermanos, todavía mucho que necesitamos aprender de la palabra de Dios. Así que, ¿cuál es nuestra actitud ante la Biblia, hermanos? ¿Cuál es o cuál va a ser nuestra actitud? No se conforme usted, amado hermano, con aprenderse textos. Eso es muy bueno, muy bueno. Continúe usted leyendo su Biblia. Amados hermanos, pero el Señor Jesús tomó unas palabras o expresó unas palabras con un mayor significado: escudriñar las Sagradas Escrituras. Y sabe una cosa, amados hermanos, que cuando el Señor Jesucristo dijo esas palabras, no existía el Nuevo Testamento. Escúcheme bien. Para los apóstoles de Jesucristo, la doctrina, la sana doctrina y la palabra de Dios, cuando ellos la citaban, ellos estaban citando el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no existía. Cuando Jesús dijo, escudriñad las Sagradas Escrituras, el Nuevo Testamento no existía. ¿Qué ordenó el Señor Jesucristo escudriñar? El Antiguo Testamento. ¿Cuál era la base de la sana doctrina de los apóstoles de Jesucristo? Para ellos, ¿qué era la sana doctrina? El Antiguo Testamento. Porque el Nuevo Testamento no existía. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, amados hermanos? Necesitamos escudriñar el Antiguo Testamento. Y los principios teológicos, escriturales y bíblicos, todo tiene que compaginar en una armonía del Espíritu Santo, Antiguo y Nuevo Testamento. Esa es la Kol Torah, la voz de Dios para todos nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, no caigamos nosotros en el error de solamente tomar algunos textos del Antiguo Testamento, aquellos que nos convengan, porque vamos a cometer graves errores. Así que, amados hermanos, usted tiene su Biblia, mis amados hermanos tienen su Biblia,
Léanla, escudriñenla, estudienla delante del Señor con toda humildad y ruego delante de nuestro Dios, para no torcer las Escrituras, porque las Escrituras es la verdad de Dios y es lo único que nos puede librar del error. Así que alabamos el nombre de nuestro Padre Celestial por esta bendición de estar compartiendo las Sagradas Escrituras con todos ustedes, y agradecemos a nuestros pastores, a nuestra cobertura, al licenciado Moisés Castillo y a su esposa Jessica Coronado. Amados hermanos y pastores, que el Señor les bendiga poderosamente en su vida, en su ministerio, en su matrimonio, y el Señor les siga prosperando en todo y prospere el trabajo de su ministerio para la honra y la gloria de nuestro Dios. Amigos y hermanos y pastores de Libertad para las Naciones, reciban bendiciones desde la ciudad de Tel Aviv en Israel, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y si el Señor nos permite, mis amados hermanos, nos estaremos viendo la próxima semana, si el Señor nos permite hacerlo. Y recuerde, hermanos, que puede usted ingresar a nuestra página, que en la dirección que aparece en pantalla, hermanos, sé que ahí va a recibir bendición del Señor. Que el Señor les bendiga a todos ustedes, mis amados hermanos, y reciban la paz y el amor de Jesucristo en su santo y precioso nombre. Que el Señor les bendiga, paz para todos ustedes en el nombre de Jesús.